Hoy continuamos hablando de Jesús. La semana pasada hablamos de Jesús es y hoy es Jesús vino. Entonces oremos. Señor Jesús, preparamos nuestro corazón para poder recibir de ti aquello que tú tienes para nosotros tan importante. Señor, queremos tener oídos sensibles, el corazón sensible a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Jesús cuando viene a esta tierra y conocemos la historia, estamos por celebrar la próxima semana Navidad, aunque Navidad se ha comercializado mucho más de lo que realmente es. Y estas son usualmente semanas donde todos tomamos vacaciones y hacemos tantas cosas. Menos pensar en lo que es Jesús. Y Jesús vino a esta tierra y la Biblia nos habla de 5 cosas básicas que vino a cumplir con la llegada aquí. Es Dios encarna, y algunos piensan, bueno, ¿por qué necesita encarnar Dios? Bueno, porque para poder redimir a la humanidad necesitaba tomar condición de hombre. Hay ciertas cosas que se necesitan para poder redimir. Entonces, la redención en el Antiguo Testamento tenía que ver con la compra de una propiedad que estaba endeudada. A través de la vida logró acumular deuda, y entonces en vez de quitársela a la familia, podía llegar un familiar y redimir esa propiedad para volver a dársela al familiar en este caso. Entonces, pero para poder redimir tenía que tener varias cosas. Una de ellas es el deseo de hacerlo. Si no quería el pariente redimirle la propiedad a un familiar, pues no se hacía. No solo el deseo, tenía que tener parentesco. No podía redimirlo un amigo, no podía ser nada más cualquier persona, tenía que ser un pariente. Y tercero, tenía que tener la capacidad de hacerlo. Dios quería hacerlo, tenía los recursos para hacerlo, pero no tenía el parentesco para hacerlo. Entonces lo que Dios hace es encarna, toma forma humana, y en esa forma humana y nace hasta cierto punto en forma similar a como nacen todos los demás, pero una excepción, no hubo un contacto de hombre con la mujer, entonces fue algo divino. Por eso el ángel llega y dice: lo que está en tu vientre es del Espíritu Santo. Entonces a partir de eso algo distinto nace, y hay otros que preguntan ¿por qué no hubo ese contacto? ¿Por qué no varón? Porque el pecado entra a la humanidad vía el hombre. Entonces todos somos pecadores, pero es por el hombre que entra. Por eso en la Biblia y de hecho en las genealogías antiguas, aquellos que les gusta estudiar mucho, van a darse cuenta que cuando habla de engendrar, nunca es una mujer que engendra, es el hombre que engendra. Entonces por eso el pecado entra al hombre. Y cuando Dios vio a Adán, aunque fue la mujer que comió primero, en mi opinión, la culpa de todo esto la tiene la mujer. Pero Dios miró al hombre y dijo: por tu culpa. No le dijo a la mujer, le dijo al hombre. Entonces por nuestra culpa entra el pecado. No estaba haciendo su labor, no estaba haciendo todas las cosas, y todo esto que sirva de introducción a lo que está viniendo. Y por eso el Señor viene y en forma sobrenatural nace, y cuando nace tiene algo específico que quiere cumplir en la vida. Lucas capítulo 2, vayan a Lucas capítulo 2, y quiero leerles nada más unos cuantos pasajes que nos van a dar estos 5 elementos básicos que quiero yo dejar con ustedes en su corazón. Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 9. Dice: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, atemorizados. Pero el ángel los tranquilizó
No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. 5 cosas aquí que quiero que ustedes observen, anoten y marquen en su Biblia. Lo primero es que Jesús vino para que nosotros pudiéramos entregarle nuestros temores. Si ustedes notan, dice: no teman, le dice a aquellas personas, no teman porque traemos buenas noticias. El temor, hay 2 elementos del temor. El temor puede ser positivo y puede ser negativo. En forma negativa, el temor, aquellos que les gusta estudiar mucho psicología, tiene que ver con el miedo a algo. La fobia de alguna cosa, de estar encerrado, de mucha gente, de poca gente, de mucha compra, de poca compra. Digo compras porque pues ahorita están en eso, ¿no? Todos, ¿no? Pero es el temor de algo. Ese es el lado negativo del temor. Pero hay un lado positivo del temor. El temor puede ser un reconocimiento de la condición de la persona y provoca en ti un honor y respeto y adoración hacia eso. Por eso cuando nosotros hablamos de tener temor de Dios, es el reconocer quién es Él frente a nosotros, qué puede hacer Él frente a nosotros, y provoca en nosotros un amor, una adoración, un respeto, un honor. ¿Qué tipo de temor tienes tú? Estas personas que están anotadas aquí tenían temor porque no sabían todo lo que estaba pasando. Había muchas cosas que estaban sucediendo. Y de pronto dice: ¿saben qué? No tengan temor, o sea, traemos buenas noticias. O sea, no dejen que eso los atrape. Pero Dios viene a esta tierra para que nosotros podamos entregarle a Él nuestros temores. Poder decir: Señor, hay ciertas cosas que me preocupan. Váyanse a Mateo capítulo 6. Y ahí notamos precisamente lo que estamos hablando. Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 31. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea, que dice de esta manera: por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces en nuestra vida estamos tan preocupados por las cosas que están sucediendo. De hecho, algunas de las personas están preocupados de qué está pasando con la economía. La economía va de mal en peor. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y empieza un temor en nosotros. Otra vez, hay un lado positivo y un lado negativo de todo. Y el temor puede tomar un lado negativo en el sentido de que la preocupación provoca en cada una persona algo que se llama estrés. Estrés es básicamente el no saber por qué respondo ante una situación de la manera que respondo. Entonces provoca un estrés que genera otros dilemas en la vida. Entonces el Señor llega con nosotros y nos dice: no se preocupen por las cosas. O sea, permítanme ser Dios, permítanme mostrarles lo que vengo a hacer. Él vino a esta tierra porque había una preocupación real y genuina en la gente de decir: bueno, anhelamos un Mesías. ¿Dónde está el Mesías que nos va a librar de este imperio romano que nos tiene agobiados por tantos años? ¿Quién es el que nos va a librar? Y entonces el Señor llega, igual que el clamor de Israel en Egipto. Decían: Señor, estamos abatidos, estamos agotados, estamos cansados de vivir en esclavitud y cada vez nos oprime más el pueblo de Egipto. Entonces
ese temor en ellos provocaba algo al cual viene a responder Jesús cuando llega a esta tierra. Deja su trono del cielo, encarna, porque es la única manera que nos puede redimir, pero nos viene a esta tierra, vino para que yo pueda decir, Señor, los temores que yo tengo, de qué va a suceder, qué va a pasar, cómo voy a vivir, qué es lo que sigue en mi vida, cómo pago la renta, para contestar las preguntas que me atemorizan en sentido negativo y yo pueda vivir en el temor de Dios, en el saber de quién estoy frente a quién o qué puede hacer Él por mí y provoque en mí un deseo de adoración. Y de pronto en Mateo dice, ustedes a veces se preocupan por lo que van a vestir, por lo que van a comer. Y la realidad es que se nos olvida que la Biblia nos dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, él viene a decirte, ¿para qué te preocupas si yo estoy contigo? Si Dios por nosotros, no dice con nosotros, porque está con nosotros, pero si Dios es a nuestro favor, está diciendo, pues ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Él ya está a favor nuestro, ¿para qué te preocupas? Entonces, entrégame ese temor. Vayan a 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. Dice de esta manera: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios. Déjenme repetirlo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él está diciendo, permítanme ser Dios para ti, permítanme llegar a tu vida y tomar aquella ansiedad que tú tienes, porque hay mucha gente que se está preocupando, sí, por un dilema que trae, pero hay otros que se están preocupando antes de que llegue el problema. ¿Cuánta gente está diciendo, no tomes el agua envasada porque el plástico y provoca cáncer y todo eso? Bueno, ¿para qué te preocupas antes de que llegue el momento, no? O sea, a veces estamos tan preocupados, no comas eso porque vas a engordar. Ya muy tarde yo les digo, ¿no? Porque ya me debes de haber dicho hace 15 kilos, ¿no? La realidad es que estamos preocupados por cosas y dice el Señor, tu preocupación, tu ansiedad, ¿por qué no me la entregas? Yo vine para que tú puedas entregarme toda la ansiedad que tú tienes. Salmo 55:22. Salmo 55:22. Dice de esta manera: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Fíjese, entrégale tus cargas y Él cuidará de ti. ¿Qué necesito hacer? Hay algunas cosas que yo necesito hacer para entregarle mis temores, mis preocupaciones al Señor. Y yo quiero que anotes dos cosas, si estás tomando nota ahí en tu Biblia o en una hoja. Lo primero es, gózate porque la tribulación produce perseverancia. Gózate porque la tribulación produce perseverancia. Y pudiéramos ir a Romanos capítulo 5 y el versículo 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Imagínense, Dios toma la prueba que yo estoy pasando y provoca que cause en mí una madurez y una capacidad de poder resistir más. Me hace más fuerte, me hace más sabio, me hace más capacidad de tomar mejores decisiones en un futuro. O sea, la prueba que yo paso provoca que yo crezca. Entonces, por eso la Biblia dice, gózate, porque la realidad es que la prueba que tú estás pasando está produciendo un carácter en ti mucho más fuerte. Entonces yo sé que no nos podemos gozar en la tribulación. ¿Cómo me voy a gozar en la tribulación, no? Pero la Biblia dice, gózate.
No dice gózate por la tribulación, porque hay gente que dice gracias Señor porque se me cayó la casa. No es gracias porque se te cayó la casa, sino Señor te doy gracias a pesar de que se me cayó la casa. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿O quieren escucharlo en francés? Ok. Gózate porque la tribulación produce perseverancia. Te haces más fuerte, te hace más capaz. No digas, Señor, que no pase esto, sino dile al Señor, Señor, enséñame lo que quieras a través de esto. Segunda cosa, necesito ver la prueba como una oportunidad que Dios da. Hay un pasaje en Proverbios, de hecho, Isaías lo dice de esta manera: tus pensamientos no son los mismos que el de Dios, tus caminos no son igual que los de Él. O sea, la realidad es que tú tienes que entender que Él tiene, bueno, de hecho el profeta Jeremías, ¿no? Tienes que entender que Él tiene una manera de tratar las cosas muy distinta a como los tratas tú. Dice, confía en el Señor, Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Con cuánto de tu corazón? A ver, confía en el Señor ¿con qué? Todo tu corazón. ¿Cuánto de tu corazón? Ok, ¿cuánto queda para atemorizarte? ¿Estás confiando con cuánto de tu corazón? ¿Cuánto queda para la duda? Nada. Entonces dice, confía con todo tu corazón. Y dice, no dependas en tu propio entendimiento. El dilema nuestro es que tratamos de empezar a razonar las cosas a nuestra manera y decir, a ver, bueno, ¿por qué está pasando esto? O sea, entiende que Dios te está enseñando cosas. Aprendes a través de todo eso. Entonces, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, gózate en medio de la prueba y entiende que en toda la prueba Él te está enseñando algo. Entonces, ¿por qué viene Jesús? Para que tú digas, el temor que yo tenía en forma negativa, aquello negativo que está en mí, Señor, te lo voy a entregar a ti porque tú tienes un plan para mi vida. El plan que Dios tiene para tu vida es mucho mejor que el plan que tú tienes para tu vida. Segunda cosa que nosotros aprendemos de estos pasajes de Lucas 2 es que no solo vino para que nosotros podamos entregarle nuestros temores, sino también vino, segunda cosa, para renovar nuestra fe. Dice la Biblia que esa noticia será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Iba a renovar su manera de pensar las cosas y su manera de razonar las cosas. Váyanse a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es fe? Fe es creer algo, dice Hebreos de esta manera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, tú estás seguro que va a llegar porque va a llegar. La convicción de lo que no se ve. Y a pesar de que no se vea, tú estás seguro que Dios lo que dijo lo va a hacer. Entonces lo que el Señor hace es, viene a esta tierra para quitar de nosotros los temores de que, híjole, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué viene? Él vino a esta tierra para quitar los temores de eso, poder entregárselos a Él. Y segundo, para renovar la fe mía. La mayoría de nosotros tenemos una fe religiosa. O sea, la fe religiosa significa voy a la iglesia, hago eso, acallo la conciencia, oro un poquito, leo un pasaje bíblico y ya con eso ya la tengo hecha. Y de pronto el Señor dice, no, ese no es el tipo de fe que yo necesito. Yo necesito que ustedes tengan una fe, y de hecho a los discípulos le enseña de esta manera. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es muy pequeña. Algunos dicen es la más pequeña. No es la más pequeña, pero es una de las más pequeñas. Lo que pasa con eso es que es una semilla muy pequeña, muy pequeñita,
pero provoca un crecimiento de un árbol grandioso y frondoso. O sea, en ese árbol hay lugar donde reposar, hay descanso del sol, hay muchas cosas. O sea, te provee muchas cosas ese árbol. Y todo empieza con una semilla que se tuvo que sembrar, se tuvo que regar y se tuvo que esperar que creciera. Así es la fe. La fe a veces empieza con cosas pequeñas y dice esto: si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, quítate de acá y échate en el mar, o pásate de aquí a allá, y sería hecho. Y después dice, y nada sería imposible. Y tú dices, ¿cómo será tal cosa? De poder tener una fe de esa magnitud, donde puedes decirle a un monte. Jesús, cuando está hablando, y es curioso, aquellos que ya les ha tocado ir con nosotros a los viajes en Israel, cada vez que Jesús hablaba, Él hablaba con algo que podían identificar los religiosos. O sea, cuando él ve y está entrando en Jerusalén al templo, y de pronto dice, ustedes son como tumbas blanqueadas, y tú ves, entonces ves las tumbas blanqueadas en el cerro, exactamente. Y él tomaba algo geográfico, algo visible para enseñarles de lo que estaba hablando. En esta ocasión, cuando Jesús está hablando sobre el monte que le puedes decir quítate, porque hay muchos que no. De hecho, decía mi padre, hablaba de la ancianita que siempre oraba mucho porque ella tomaba ese pasaje y decía, Señor, había un monte, una montaña que estaba en medio de ella y la iglesia, y ella quería llegar a la iglesia sin tener que rodear tanto para llegar a la iglesia. Y se puso a orar en una ocasión y dijo, Señor, quita esta montaña para poder llegar a servirte y amarte y adorarte. Y dice, abrió sus ojos y ve todavía la montaña y dice, yo sabía que no se iba a ir a la montaña, ¿no? Entonces, a veces nosotros oramos de esa manera. Jesús, cuando está hablando con los discípulos, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, y este monte del cual está hablando es uno que los judíos conocían como el monte Zorobabel. Tiene toda historia, un trasfondo de Zorobabel cuando llega, reconstruye el templo con 50,000 judíos. No vamos a hablar de la historia, pero ese monte, al pie del monte, los judíos llegaban, alzaban sus brazos y exclamaban esto: gracia y misericordia, oh Dios. Lo que ellos estaban diciendo es, Señor, lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, tú lo puedes hacer por tu gracia y tu misericordia. Dice, y si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras llegar y decir, Señor, lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, tú sí los puedes hacer por tu gracia y por tu misericordia. Y esa es fe, esa es confianza, es poder decir, Señor, no solo no voy a temer, porque por eso vienes tú, sino también ahora mi fe necesita cambiar, necesita ser transformada. Por eso Dios quiere renovar nuestra mente. Nosotros tenemos una fe religiosa que se hacen ciertas cosas y entonces ciertas cosas funcionan. Pero Dios no funciona así. Dios funciona de esta manera. Hay 3 maneras de que pueda crecer tu fe. Si quieres anotarlos, número 1, pídesela a Dios. El que tenga falta de fe, pídale a Dios. Él responde, es poder llegar a Dios y decir, Señor, la verdad no te creo del todo. Me ha sido difícil. Me enseñaron, Señor, la matemática y 2 más 2 es 4, punto. 4 y 2 son 6. 6 y 6 son 12 y 12, 16. Bueno, algo así, ¿no? Me perdí en algún momento, ¿no? A veces nosotros calculamos las cosas así y Dios no funciona así. Dios funciona muy distinto a nosotros. Entonces muchas veces tenemos que llegar a decir, Dios, la realidad es que, híjole, esto para mí se ve imposible, pero yo estoy clamando al Dios de los imposibles. Por lo tanto, gracia y misericordia, oh Dios. Entonces pídesela a Dios. Segunda cosa, para que incremente tu fe, lee de Dios. O sea, no puede incrementar tu fe si no lees de Él. Porque el que te va a dar la fe es Él.
Ahora, hay muchos que dicen, no, es que yo estudio. No, no estoy hablando de estudiar. Uno de mis profesores en teología tenía doctorado en teología y no creía que Dios existía. Había llegado a la conclusión en su teología que Dios no existía. Wow, yo dije, qué impresionante estudio hizo en la teología, ¿no? Llegó a la conclusión que Dios no existía. O sea, no estoy hablando de estudiar, y no digo que es malo estudiar. Estudia, prepárate. Pero hay ocasiones donde hay que nada más leer de Dios. Yo digo a veces, ponte a leer, y hay ocasiones donde vas a llegar a un versículo de la Biblia que inmediatamente va a impactar tu corazón y va a decir, wow, me tocó este pasaje. Y ese pasaje, un versículo bíblico, lo vas a traer toda la tarde, toda la noche, y el siguiente día te va a estar inquietando y vas a regresar, vas a leer poquito antes, poquito después. Pero ese pasaje, el Espíritu Santo te está hablando. Eso es leer la Biblia. Es empezar a enamorarte de ello. Entonces, nuestra fe crece cuando yo le pido a Dios, y segundo, cuando yo leo de Dios. No puedo pedirle a alguien que yo no conozco de Él, y lo voy a conocer de Él a través de su palabra. Esta fue dejada a nosotros para que nosotros podamos entender quién es Dios. Entonces lee la palabra. Yo sé que hay gente que te va a decir, no, tienes que leer la Biblia en un año. Amados, léela en un año, en 3 meses, lo que sea, pero léela. Si te tarda 4 años para terminarla, no importa. Lo importante es leer la palabra, porque cada vez que tú lees, esta palabra es poder, es vida, es transformación. Y eso incrementa nuestra fe. Tercera cosa que yo necesito para que mi fe crezca, no es solo pedirle a Dios, no solo es leer de Dios, pero también es obedecer a Dios. O sea, si yo le pido a Dios, leo de Él, y después Él me está pidiendo algo y no lo hago, ¿qué dice eso de mi fe? Pues yo no le creo. Es todo lo que está diciendo. O sea, si Dios dice, perdona, ¿qué debes hacer? Si Dios dice, no te enojes, ¿qué debes hacer? Si Dios te dice, bendice con tu boca, ¿qué debes hacer? Hay cosas que son muy específicas en la Biblia, hay otras cosas que están implícitas y están ahí más o menos como fundamentos básicos, pero hay otras cosas que son muy directas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios dice, ok, ¿quieres más fe? Ok, pídemela, yo te la doy. Y te la voy a dar ¿cómo? Cuando tú leas la palabra, te voy a ir revelando mi espíritu, mi gracia, mi plan para tu vida, te la voy a ir revelando. Y en lo que te la voy revelando, entonces lo que tú vas a empezar a entender es que necesitas obedecer lo que yo te digo. Y ya cuando obedeces a Dios, tu fe lo que empieza a hacer es crecer. Esa semillita que sembraste empieza a crecer. Y cuando llega el momento, tú empiezas a declarar la palabra de Dios sin titubear, porque le crees a Dios. También Jesús vino, tercer cosa, vamos a la tercera cosa, vino para entregarme perdón. Ese es el plan de Él. Dice, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Vino a entregarme perdón para salvarme del pecado. En semanas pasadas hemos estado hablando mucho de estos temas, pero ¿qué es pecado? Pecado, mucha gente dice, bueno, robar, matar, decir mentiras, todo eso es pecado. Bueno, esas son las secuelas, las consecuencias del pecado. ¿Qué es pecado en sí? La Biblia describe el pecado como separación de Dios, aquello que me separa de Dios. Y Cristo vino a quitar esa separación para yo ahora poder llegar ante Dios y decirle, Señor, y aparte tengo esto, esto y esto. Y empieza a tratar con los pecados en mi vida. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vayan a Hechos capítulo 13.
Hechos capítulo 13, versículo 38, dice de esta manera: hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. ¿Qué es lo que hace Él? Llega y esa diferencia que había entre mi persona y Dios, ahora los une. Dice, ha quitado la separación que había entre ambos. Y dice, nos reconcilia con Dios. Entonces ahora yo puedo llegar a Dios y pedirle con confianza porque ha perdonado mi pecado. No quiere decir que soy perfecto. Hay gente que dice, bueno, ¿qué ya no eres pecador y ahora qué pasó? No quiere decir que que eres perfecto. Nada más significa que ahora yo tengo acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Por eso vino a la tierra. Vino para quitarme los temores, para cambiar mi mentalidad y mi fe, para que crezca. Y tercero, es para yo poder recibir el perdón que Él me da y tener relación con Dios. Amados, religión no es lo que te da relación con Dios. Es lo que muchos de nosotros hemos tenido a través de años. Y alguien nos hizo pensar que si yo tengo religión, si tengo iglesia, si tengo esto y lo otro, si hago ciertas liturgias, tengo relación con Dios. Eso no es relación con Dios, eso es religión. Pero el anhelo de Dios es que tú tengas una relación personal con Él. Ahora, ¿cómo recibo el perdón? Hay unas cosas que tienes que entender sobre el perdón. Lo primero es que para recibir el perdón, yo necesito recibir perdón cuando confieso mi pecado. No recibes perdón porque vienes a la iglesia. No recibes perdón porque eres católico o evangélico. Recibes perdón cuando tú confiesas tu pecado ante Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo recibo el perdón cuando confieso mi error. Por eso cuando Dios desciende al huerto del Edén le dice a Adán, ¿dónde estás? Todo lo que quería de Adán no era una vida perfecta. Él sabía que el momento que le daba libre albedrío, en ese momento iba a fallarle a Dios. Él sabía eso, porque está en nuestra naturaleza el no querer obedecer a Dios. Todo lo que quería era una confesión. Aquí estoy. Tú no puedes ser libre de tu alcoholismo hasta que no empieces a enfrentarlo y decir, este es mi problema. Tú no puedes ser libre de ninguna adicción, de ningún problema, hasta que no enfrentas el problema. No puedes ser libre de una vida, un matrimonio en disfunción, hasta que no enfrentas tu problema. Yo sé que para muchos dicen, es que mi problema es ella. No, el problema es mucho más profundo que eso. El problema soy yo. Pero siempre buscamos el culpable del dilema mío. Y yo no puedo ser libre de mi pecado hasta que yo no confieso mi pecado. Y Dios anhela que yo confiese. La segunda manera es que yo puedo ser perdonado, no solo confesando mi pecado, sino también es amando a mi prójimo. Dice, amarás al Señor tu Dios. Es que yo no puedo entender cómo podemos nosotros llegar aquí a la iglesia y decir amamos a Dios con todo lo que somos y todavía tener resentimientos contra alguien. Yo no puedo entender eso. Porque el amar a Dios solo se manifiesta amando a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa relación vertical se tiene que revelar y manifestar en forma horizontal. ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo si no amo a mi hermano que veo? Así dice la Biblia. ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús vino a esta tierra para librarnos de nuestros temores, para esa separación de pecado que había, unirnos para poder ahora llegar con confianza ante el Padre Celestial.
pero también para recibir el perdón de mi pecado y poder llegar ante Él y confesarle mi vida y poder decirle sinceramente lo que soy, pero también manifestarse amando a mi prójimo. La tercera cosa en eso es, no solo se recibe cuando me confieso y cuando amo a mi prójimo, también cuando perdono. ¿Se acuerdan la oración de que cuando le preguntaron los discípulos, Señor, enséñanos cómo orar? Y Él dice, ok, les voy a enseñar cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y empieza a decir todo y llega un momento donde dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Aquel que te ofendió, si tú no estás dispuesto a perdonarlo a él, ¿cómo esperas que Dios te pueda perdonar a ti? Pero es que no entiendes, es que nos ofendió gacho. ¿Qué término más espiritual usan, ¿no? Pero nos ofendió y todo. Amados, yo no sé ustedes, pero yo soy culpable de muchos errores que ofendieron a Dios y aún así me amó con todo su corazón, intercedió por mí hasta que me agarró y empezó a sacudirme porque tanto me amaba. Y si Él me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo a los demás? Porque nos hacen ofensas a veces muy inferior a lo que yo he hecho con Dios. Entonces yo necesito confesar mi pecado, necesito amar a mi prójimo y necesito empezar a perdonar a los demás. Eso incluye a la esposa y al esposo. Número 4. Jesús vino a reconstruir las relaciones, Lucas capítulo 2, versículo 14, lo habíamos leído, dice, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Primera de Juan 1:7, rápidamente, Primera de Juan 1:7, dice de esta manera. Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense, si vivimos en la luz, como Él es luz, entonces dice, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, vino a cambiarle el estilo de relación. ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué es tan importante? La Biblia dice, no dejes de congregarte. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo me congrego, lo que estoy haciendo es estoy teniendo relación verdadera con Cristo. Ahí les va, hay mucha gente que dice, es que yo no necesito ir a la iglesia o estar con ustedes para tener relación con Dios. Él está en todos lados. Sí, pero la Biblia dice, donde estén 2 o 3 en mi nombre congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, no dice de su persona. No dice Dios habita en medio de la alabanza de aquel que le clama nada más. Dice siempre su pueblo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Él vino a esta tierra, vivió y a los 30 años empieza su ministerio, a los 33 años es arrestado, va hasta la cruz del Calvario y en aquella cruz colgó derramando su sangre por ti y por mí. Y colgando en aquel madero, aquel horizontal y vertical, estando ahí colgado, llega finalmente, momentos después de que Él expira, y llega un soldado romano y con una lanza le perfora el costado. Y donde le perforó empezó a fluir sangre y agua. En Juan capítulo 3 empieza a enseñarle a Nicodemo, o sea, para
para verdaderamente ser transformado y nacer de nuevo, necesitas nacer de agua y de sangre. Y en ese momento nace la esposa de Jesucristo, su cuerpo, la iglesia. Quiere decir que cuando yo me junto con alguien, o sea, si tú me invitas a un café y pagas por el café, digo, tuve que tirar ese por si acaso, ¿no? Si tú y yo vamos a compartir unos con otros, que no estemos hablando de chismes, que estemos hablando de Jesucristo, en ese momento tú y yo nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Eso es emocionante. A veces no nos hemos dado cuenta qué tan profundos son los compañerismos espirituales. No nos hemos dado cuenta qué tan grandiosos son el juntarnos, el hablar de lo que Dios está haciendo, el hablar de Él, el hablar de su palabra juntos provoca que sea su presencia, y siendo su presencia tantas cosas suceden. Entonces, si vivimos en la luz, tenemos comunión los unos. Si no vives en la luz, no vas a tener comunión. Quédate solo allá en tu casa, porque dices que ahí está el Señor. Pero Dios está donde está su cuerpo. Y todos aquellos que han declarado que Jesucristo es su Señor son parte de ese cuerpo. No son el cuerpo, son piezas, componentes de ese cuerpo. Romanos 15:5 nos dice de esta manera: que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Amados, entiendan que el juntarnos trae mucha bendición. Y de hecho, como la presencia de Dios está en ti, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces vamos a restaurantes y nos sentamos en el restaurante y está vacío el restaurante. A mí me encantan los restaurantes vacíos. El dilema de eso es nunca sabes si son buenos. Pero bueno, te vas a un restaurante y te sientas. ¿Qué pasa a los momentos después de sentarte? Empieza a llegar gente. ¿Sabes por qué? Tú dices, porque yo traigo bendición. No. Porque la presencia de Dios que está en ti trae bendición a todo lugar donde llega. Yo recuerdo que mi papá le gustaba aquí. Él tenía una segunda oficina aquí cerca. No voy a mencionar el nombre del restaurante porque pues no sé para qué darle crédito al potrero, pero y recuerdo que lo interesante es que se conocieron el dueño y él, los dos se llaman Fermín. Entonces estaba sentado mi papá y yo estábamos sentados un día comiendo. Y llega el dueño y se acerca a mi padre y le dice: don Fermín, o pastor Fermín, dice, tenía rato que no lo veía, varios meses, y lo extrañamos por aquí, porque cada vez que usted llega se llena el restaurante. Entonces dice mi papá: pues ¿por qué no me dan el porcentaje que... ¿Sabe lo que pasaba? Es que siempre mi papá estaba en compañerismo con gente, y cada vez que él y otros se juntaban para compartir las bendiciones de Dios, se convertía en la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, viene bendición. Vino a quitarte el temor, vino a librarte del pecado, a cambiar tu manera de pensar, vino realmente para que tú supieras que nos necesitamos unos a otros. Y por último, ya para terminar, vino para que pudieras acercarte a Dios. Él fue el que abrió el camino para nosotros en este proceso de la reconciliación, reconciliarnos con Dios. De hecho, dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Vino para que tú pudieras tener acceso a Dios. Amados, no es la religión que tú profesas, es Jesucristo. Es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria.
¿Qué celebramos esta Navidad? ¿Saben qué? Yo todavía sigo diciendo, ojalá me toque ver en tiempo de vida a mí una Navidad que realmente no tenga que ver con regalos que nosotros intercambiamos, sino nada más sea las reuniones familiares y gente reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Hemos perdido todo eso porque el mundo nos pintó otra idea materialista y hemos caído en esa idea y estamos preocupados, afanados. ¿Cómo la vamos a hacer? No nos va a alcanzar el dinero, estamos llenando las tarjetas y diciendo, bueno, ¿qué? Y después, ¿cómo las pagamos? Y estamos ahí todos preocupados porque hemos perdido el enfoque de por qué vino Jesús. Vino Jesús para librarnos del pecado, para cambiar nuestra fe, para transformarnos completamente, para hacernos personas nuevas y para que a través de nosotros otros pudieran llegar al conocimiento de Jesucristo. No hay nada más glorioso que eso.